Saludos amigos de BPI TV, hacemos este avance informativo desde la ciudad de Caracas, trayéndole información que se genera en último momento tras esta juramentación del nuevo rectores del Consejo Nacional Electoral. Por ello vamos a iniciar de estas reacciones con Aníbal Sánchez, quien es analista y opinador del sistema electoral. Actualmente, ¿cómo se puede ver esta juramentación de estos nuevos rectores del CNE tras esta decisión del TCJ, esta sentencia número 68? Bueno, esta decisión ayer del TCJ no nos debe agarrar como por sorpresa, pues ya habían unas sentencias anteriores, como era la sentencia 0068, la cual había dicho que ellos se iban a abocar, iban a escoger el mecanismo de la omisión legislativa. Importante que el pueblo venezolano y todos los que nos ven y escuchan sepan que no es primera vez que en Venezuela se acoge a ese mecanismo de la omisión legislativa. Los directorios anteriores, 2003, 2005, 2014, 2016, todos han sido producto de omisión legislativa. La omisión legislativa está dentro del marco de la Constitución. Ahora, también hay un precepto, están dentro de las atribuciones de la Asamblea Nacional, que debió haber sido la Asamblea Nacional quien haga la escogencia. Pero hay unos prerequisitos para escoger el CNE, lo cual era bastante difícil que la Asamblea actual, no estoy diciendo que la dirija Parra o la dirija Guaidó, pero era muy difícil que la Asamblea actual cubriera esos requisitos, no solo por el tema de los 2/3, sino que hay unos prerequisitos anteriores. Uno de esos prerequisitos, las personas tienen que recordarse un poco, ubicarse en lo que era el mes de noviembre del año 2019, cuando se instala la Comisión Preliminar de los Diputados. La Comisión Preliminar de los Diputados se escogía con los 2/3 de los asistentes. La Comisión Preliminar en noviembre del 2019 que quedó integrada con todas las fracciones de los grupos de opinión o partidos políticos que hacen vía dentro del Parlamento. Dentro de esa comisión preliminar de 11 diputados, habían 5 diputados prácticamente ligados al oficialismo, el resto sí eran de lo que ya denominamos a veces políticamente como el G4. Bueno, se cumplió esa parte, pero indudablemente, inmediatamente después venía la parte de que para hacer un comité tienes que integrar a los representantes de la sociedad civil, 10 nombres que se han debido haber escogido de una terna de las personas que se postularon, pero ahí venía una cuestión que yo venía constantemente repitiendo: había que cumplir la ley. Yo no puedo corregir problemas de legitimidad con mayor legitimidad, y la ley muy claro dice que estos miembros de lo que es la comisión preliminar, más los 10 representantes de la sociedad civil, tenían que cumplir el requisito de ser juramentados una vez eran escogidos en una plenaria. Pues me gustaría responderte tu pregunta con otra pregunta, ya que estamos hablando ante un medio de comunicación. ¿Quién ha visto un acta de una plenaria donde se escogiera el comité de postulaciones? Una acta de una plenaria. Yo no estoy hablando de una nota de prensa ni una foto en uno de los salones del Palacio Legislativo. Esa acta no existe. Después, inmediatamente, de acuerdo al artículo 24 y 25, venía lo que es la etapa de la juramentación de lo que es el comité de postulaciones electorales. Vuelvo a hacer una pregunta: ¿quién ha visto esa foto del comité juramentándose ante una directiva? Yo no digo que si fue la directiva Parra o la directiva Guaidó, no hay acto de juramentación. Entonces ya ustedes ven que era un comité prácticamente que nace viciado, viene arrastrando. Surge también el tema, indudablemente, y entra el tema de la coronavirosis, el tema de la pandemia, que iba a dificultar tanto el tema de nombramiento del CNE, como también podía afectar el tema también de lo que es reorganizar o organizar unas elecciones parlamentarias como corresponden en este año. Entonces estaba bien difícil, había muchos escollos por cubrir. Surge la sentencia 69, instan a este comité, a que presente la fórmula, los nombres que ellos venían estudiando para rectores, pero no puede haber esa lista, porque primero, como lo repito, no hubo la juramentación, no hubo la constitución de ese comité en una plenaria como dice la ley, y después inmediatamente, pero eso era importante la juramentación, porque el artículo 25 y 26 dice que 6 días después había que llamar a los interesados, a los facultados para hacer las postulaciones. Estamos hablando de la academia, de las universidades, estamos hablando del Poder Modal, y la sociedad civil ha debido haber presentado unos nombres ante el comité para que ese comité
y llevara, estudiara, preparara unos expedientes y los llevaba de nuevo a la plenaria para hacer la elección del CNE. Ahí cabe otra corrección y una aclaratoria. No es el comité el que escoge los rectores, es la asamblea en una plenaria, es el famoso artículo 30 que te habla de los 2/3 en esta oportunidad, no de los asistentes, sino de los integrantes. Era imposible lograr, y tenemos que empezar a reconocerlo, era imposible que ninguna de las directivas, ninguna de las fracciones políticas, en la actualidad con la asamblea que escogimos en el 2015, logra los 110 votos. Entonces íbamos prácticamente en un camino incierto. De hecho, algunos todavía lo que critican en lo que sucedió el día de ayer, llegan y dicen, el comité debe proseguir como un comité que en teoría, vamos a suponer que subsanen, por cualquiera de los caminos, los vicios que yo le digo que tienen. ¿Cómo convocas tú un comité de 21 miembros cuando más de la mitad de esos miembros responden políticamente al oficialismo? Cuando parte de esos miembros responden a la directiva de Parra. ¿Cómo tú reúnes 21 personas? No puedes, estimado. Entonces yo creo que hay que empezar a hablarle claro al país. Y así como le empezamos a hablar claro al país, tenemos que decir que lograr solo, vamos a decir, la reestructuración del poder electoral, ayer lo que se hizo fue una pequeña parte del trabajo que aquí se hacía adentro. El CNE no podemos seguirlo viendo como el conjunto de 5 rectores. El CNE es algo más allá, es un poder electoral que es mucho más allá de 5 rectores principales. Hay unos rectores suplentes ahí que cumplen algunas funciones, hay unos organismos subalternos como es la Junta, como es la Comisión de Registro, como es la Comisión de Partidos y Financiamiento Político, que es importante que la oposición, tenga su representante, tenga ojos en todas esas instancias, y después tenemos que hablar de las oficinas regionales, después tenemos que empezar a hablar, que es parte de lo que a mí me corresponde, por eso yo escribo semanalmente algunas columnas, de cómo ir acentuando, cómo lograr tener un sistema electoral más competitivo. Y cuando yo hablo de un sistema electoral más competitivo, no busco favorecer a un partido político, una fracción, una agrupación. Todos aquí, ADECO, Copellanos, Primero Justicia, Voluntad Popular, del PSU, del PPT, del Polo Patriótico, del SOMO, de lo que sea, creo yo que aquí la solución de la crisis de gobernabilidad en el país pasa por una consulta, y esa consulta, para que tenga reconocimiento, para que se sembre confianza, tiene que ser un sistema electoral bastante competitivo. Es decir, que todos podamos inscribirnos y tengamos las mismas oportunidades, y yo creo que en eso es que tenemos que abocarnos, a empezar a construir esas garantías y condiciones. Muchos llegan y dicen, bueno, yo no me inscribo si no hay las garantías. No, señores, las garantías de los procesos electorales hay que construirlas estando participando. Oye, Aníbal, eso no es contradictorio. No, no es contradictorio. Uno de los primeros pasos que se hace en cualquier proceso electoral es auditar el registro electoral. Y si mi organización a la que a mí me postula no me manda a mí como auditor, yo no puedo asentar, yo no sé en verdad cuántos muertos hay, cuántos Marías, Pedro se repiten si yo no estoy participando porque no estoy en auditoría. Yo no puedo criticar, yo no puedo establecer lo que nos llamamos a veces en la parte informática los candados, los mecanismos de seguridad si no estoy participando. Yo creo que es importante participar. Yo sé que esto nos llevaría indudablemente a un debate político de la legitimidad, de que si el apoyo internacional es una fracción de la oposición. Yo creo que hay que empezar a estudiar, y sobre todo que ya tenemos una experiencia en el 2005 de cuando se dejó toda la asamblea del oficialismo. Yo creo que también hay que empezar a estudiar lo que está pasando con nuestros principados aliados internacionales, que se tienen que abocar a problemas económicos, se tienen que abocar a problemas sanitarios producto de la coronavirus. Incluso nuestro principal aliado como opositores a nivel internacional es los Estados Unidos, y va a un proceso electoral este año, incluso en el mes de noviembre, porque en Estados Unidos sí hay una cosa que no la hay aquí. Allá constitucionalmente las elecciones son el segundo martes del mes de noviembre cada 4 años. En Venezuela ese tipo de cosas no las tenemos. En Venezuela la potestad de convocar a las elecciones no la tiene la CNE. No existe ese artículo, señores, de que las elecciones se convocan a cada 6 meses antes. Lo que hay es un artículo que dice que los cambios en el sistema deben hacerse cada 6 meses, pero la potestad de convocar, según artículo 42 de la LOPRE, es del Poder Electoral. Ese tipo de cosas hay que quitarle discrecionalidad al Poder Electoral, y hay muchas cosas que allá adentro tendríamos que hablar de lo que tiene que ver con la elección de los nuevos diputados, que sea respetando los preceptos de personalización del voto, es decir, los diputados que son nominales, y la representación proporcional.
No podemos seguir en un sistema que sea mayoritario. Lo correcto, lo equitativo, lo competitivo es que si yo saco el 40% de los votos, yo tenga por más o menos el 40% de los escaños. Y eso no venía sucediendo en Venezuela, eso hay que corregirlo. El tema que estamos hablando delante de una señorita y otras damas presentes, el tema es la paridad de la alternabilidad de género, hay que hablarlo. Hay muchas cosas aquí en el nivel de electoral que están en el aire. Aquí en cualquier momento se convoca a un referéndum que está constitucionalmente y tenemos que salir corriendo a preparar una resolución, porque la misma ley dice, se hará una ley, pero nunca está hecha una ley. Entonces hay muchas cosas, aspectos legislativos que hay que ir corrigiendo. Yo creo que eso es una de las tantas deudas que tienen todos los últimos parlamentos, es que no se ha legislado en el tema electoral. La ley de partidos aquí, que también lo nombran mucho con el tema de la deslegitimación de los partidos políticos. Bueno, de esos partidos políticos, algunos que han terminado cancelados y deslegitimados, con una ley del año 1967, ni tú ni yo habíamos nacido. ¿Okay? Entonces no todo es producto del chavismo, no todo es producto de extralimitaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, sino han ocurrido algunas omisiones, cosas que se han dejado de hacer, y en política hay un axioma: o haces o te las hacen. ¿Cree usted, muchos análisis aseguran que la administración de Nicolás Maduro, cuando retomó a la Asamblea Nacional, reconoció a Juan Guaidó como presidente del Parlamento venezolano? En ese momento se tuvo que iniciar estas conversaciones para estos nuevos rectores del CNE y asimismo para unas futuras elecciones. ¿Cree usted que ese era el momento? Indudablemente. En política, así como te dije que el que no hace se lo hacen, está un factor que es muy importante, que es tener el time, el sentido de los tiempos. No se ha podido haber desperdiciado esa oportunidad, ese enamoramiento, esa efervescencia a veces que hay en esa luna de miel, de que era el momento de cuando regresa a la bancada. Se ha debido haber aplicado el acelerador del tema electoral, pero en ese momento algunos estaban en la diatriba de qué proceso vamos a convocar, presidencial o parlamentario. Estimado, ya estabas escogiendo el nombre del niño sin haber preñado a la mujer, decimos nosotros popularmente. Tenías que apretar la chola y seguir un procedimiento que está bien claro. A todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, léanse. Lo único que tienen que leer es la ley orgánica del Poder Electoral. No le hizo esta gente, ya estaba hecha. Léase el artículo del 17 al 30 y está detallado paso a paso lo que había que cumplir. Pero parece que la leyeron, pero para incumplirla. ¿Qué dice este paso? Para no hacerlo. Entonces ocurrió esa omisión. Yo fui muy crítico, yo he estado muy ligado a factores de la oposición, hablo con muchos de esos diputados que son miembros de ese comité y se los decía, se los advertía, las opiniones mías son públicas, lo que tenían que era agarrar, ustedes googlean electoral Aníbal Sánchez y hay miles de artículos de esto, porque yo no lo estoy inventando, te estoy hablando de aspectos jurídicos y técnicos que a veces te lo da tener la expertise en los procesos electorales. Pero aquí parece siempre que la condicionante de la estrategia, la táctica política, quiere ir siempre por encima de los procesos jurídicos y técnicos. Y así no debe ser. Yo creo que hay que lograr una compaginación. Creo que la oposición en Venezuela tiene que aprender a jugar en varios tableros en simultáneo y, como dicen populares, a veces hay que aprender a caminar y marcar chicle al mismo tiempo. El 8 de marzo se quemaron varios galpones del CNE, afectándose gran cantidad de equipos. ¿Venezuela estaría preparada para unas elecciones dentro de los próximos meses, ya que muchos aseguran? Vamos a corregir, no se quemaron los galpones, se quemó el material que está en los galpones, que es más dañino. Ahí en el balance que hacía en esa oportunidad, la que era para ese momento presidenta del CNE, la doctora Lucena, hablaba de 34.000 máquinas y un número similar de cactahuellas. Bueno, para que lo sepan un poco, vamos a usar números redondos. El número de mesas que se instalan para un proceso electoral está alrededor de 33.000. Siempre se sacan unas máquinas para lo que tiene que ver la parte de la feria, el entrenamiento, la familiarización con los equipos, pero uno necesita aproximadamente 34.000 máquinas. Las cifras que ella dio como un parte, como un saldo de lo afectado producto del incendio, era prácticamente el 95% de la infraestructura electoral. Entonces es necesario comprar máquinas. Yo aquí soy insistente con el tema de que es necesario, porque tampoco caigo en el peine de algunos opositores de decir es la oportunidad de llamar a un proceso manual. Estimado, esto va dirigido a los opositores. Si aquí hacemos un proceso manual, los resultados están más cantados, no van a tener que esperar las baranditas, porque hay algo que es una realidad. Aquí la seguridad del mecanismo electoral te lo da la presencia de los opositores, la presencia de testigos en todos los factores, y a veces eso no se incumple. Aquí hay muchos centros en zonas inhóspitas, aquí hay muchos centros ubicados en
en patas arriba de los cerros, donde a veces la oposición no coloca sus testigos. Entonces, en unos procesos manuales estaríamos reeditando lo de acta matavoto. Yo creo que es necesario probablemente hacer la adquisición de los equipos, sumándole otro aspecto, los procesos automatizados. Yo me quité, disculpen si me quité el tapaboca, pero me molestaba para hablar. Pero esta va a ser nuestra nueva realidad. Nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a la utilización de esto. Y el proceso electoral lo vamos a tener que hacer con la utilización de esto y muchas cosas más que van más allá del gel bactericida. Y los procesos automatizados a veces nos brindan mayor seguridad al momento de un proceso electrónico. ¿Por qué? Porque hay menos intercambio de papel. El virus se ha comprobado por ahí que en todo lo que es cartón, lápiz y eso podía vivir hasta 8 horas. Ustedes saben la cantidad de material que intercambiamos, incluso a nivel de costo, la gente no se lo imagina. La impresión, si yo mando a imprimir los tarjetones, yo tengo que imprimir tarjetones como tantos electores hay, más un porcentaje para el entrenamiento, más un porcentaje de desperdicio. En la realidad que está el país, ustedes saben lo que significa tener que imprimir solo a nivel de tarjetones aproximadamente 25 millones de tarjetones. Es un gasto, ¿ok? Indudablemente lo de las máquinas también. Lo de las máquinas estoy seguro que van a empezar ya a hablar a otros opinadores de que ya tienen una empresa seleccionada, de que ya hay algunas máquinas, de que Smartmatic se fue porque infló los números con la constituyente. Esto va a ser indudablemente lo que estemos hablando de aquí a unos 30 días, porque creo que este proceso se va a realizar si la pandemia y la parte financiera permiten la adquisición para reponer la infraestructura electoral, va a ser un proceso electoral en sus tiempos. Ya que tocamos el tema de los tiempos, mucha gente que habla que no queda tiempo, estimado, un proceso electoral. Los retos que bajen en Google un cronograma electoral de los procesos electorales son prácticamente 90 actividades gruesas entre operativas, administrativas, técnicas y que se desarrollan aproximadamente en 165 días. Pudiera yo montar un cronograma porque hay actividades que podemos realizar en simultáneo. Estos son prácticamente 5 meses y medio. Entonces, 6 meses antes yo estoy en la capacidad de organizar ese proceso. Ese sí, una vez tenga hecha toda la reestructuración de la parte de recursos humanos, ver cuál es el recurso humano que nos está quedando, la capacidad que tiene ese recurso humano, teniendo la disponibilidad financiera para la adquisición de los equipos. Solo nos quedaría un poco que sí es la parte política, y ustedes tienen un papel muy importante, que es incentivar a la gente, que la gente entienda lo importante de rescatar la institucionalidad del voto, si todos queremos seguir hablando de que queremos ir hacia una mejor y mayor democracia. ¿Cómo Venezuela puede afrontar las sanciones económicas de diferentes países para poder adquirir estos equipos necesarios para la realización de estas elecciones? Bueno, ese sí es un tema un poco complejo porque ya se habla incluso de imposición de sanciones a los rectores nuevos que están llegando, pero indudablemente lo mismo decían con el tema de la gasolina, y la gasolina llegó, entró y la están disfrutando. ¿Okay? Y yo creo que el país va a entender, yo creo que incluso estos cambios a nivel internacional le van a dar otras lecturas y pudiera abrir otros mercados. Siempre está el tema del cooperativismo. Si estamos hablando pues, que para tener un mejor sistema electoral más competitivo entre garantía y condiciones, está el tema de la instalación de una misión de observación internacional calificada, es decir, de gente que sepa de voto electrónico. No te me vas a traer gente que está acostumbrada a contar los votos en una cajita de zapatos y se asombran cuando ven una computadora. Okay, necesitamos una observación calificada en todo el proceso, y así como estoy hablando de que solicitar indudablemente la presencia de una misión electoral, también pudiera hablar de los sistemas de cooperación. Y espero a esa gente que todavía están pensando, tienen sueños húmedos con que aquí pueda ocurrir una invasión, una solución, la solución de la crisis de gobernabilidad, de la crisis política en Venezuela, hay que prepararla en Venezuela y no deberían desde ya estar torpedeando lo que pudieran ser probables convenios de cooperación con otros países para adecuar o incluso para mejorar el sistema electoral venezolano. Como usted bien dice, el CNE afronta gran desconfianza por parte de los venezolanos. ¿Cree usted que con estos nuevos rectores se vuelva a retomar la confianza por parte de los venezolanos? Indudablemente el trabajo que se haga comunicacionalmente tiene ahí mucho que pesar, pero indudablemente es un CNE que indudablemente le da un nuevo mensaje al país y a sectores importantes. Ahí todo el mundo hoy amanecen en la red debatiendo, porque salieron nombres que precisamente no están ligados a la mesita o a la mesa de diálogo nacional. Hay personas ahí que han estado ligados incluso a factores muy importantes en lo que algunos denominan el G4, es decir, a factores que personas que han podido, yo no voy a degrinar de una persona porque tenga una militancia,
democracia. Yo creo que todos nacemos con un pensamiento y unos criterios ideológicos bien marcados, pero son personas que habían estado ligados a partidos de la socialdemocracia, que ahora están metidos en el CNE, que a la vez tienen buenos conocimientos técnicos. Yo creo que se avanzó. Yo creo que en Venezuela hace mucho tiempo, me acuerdo que cuando Ezequiel Zamora era vicepresidente, lo ubico un poco, eso es 2003, 2004, cuando se convocó el referéndum revocatorio al presidente Chávez en esa oportunidad. Desde esa oportunidad para acá no se había tenido un CNE con tanta presencia de opositores y ahora se tiene. Y no solo opositores, que sean buenos o malos, sino que están ubicados en distintas áreas neurálgicas dentro del CNE y creo que esos cambios, no quiero adelantar lo que pudiera venir, porque esos cambios no terminan ahorita, esos cambios van a seguir, porque creo que hay que lograr cambios a nivel de las oficinas regionales, creo que hay que lograr cambios en las distintas direcciones del CNE, siempre en la busca de un equilibrio. ¿Por qué es tan importante, Aníbal, hablar de equilibrio en Venezuela? Porque parece mentira que los sistemas nacieron mañados. Yo siempre he dicho que el día que yo programe algo, yo ya llego a hacer un programa de un avión y lo hago de tal manera que hasta un niño de 5 años pueda aterrizarlo. Aquí en Venezuela no hay muchos aspectos que han quedado a discrecionalidad del CNE y por eso a veces es tan importante eso, que yo tenga el control, que yo tenga más personas, más votos en esa instancia para poder tomar las decisiones y eso también tenemos que corregirlo. Yo pensaba que ese era uno de los temas a los que se debió haber evocado en este periodo parlamentario que vence lamentablemente, para algunos vence este año, el 5 de enero hay que instalar un nuevo parlamento y no quiero que se reediten los errores que se cometieron en el 2005. Bien, escuchamos entonces declaraciones por parte de Aníbal Sánchez, quien es analista electoral tras esta juramentación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, así mismo analizando lo que es el posible llamado a elecciones en el país. Nosotros continuaremos recorriendo la ciudad de Caracas para obtener nuevas reacciones y asimismo de otros aspectos tras esta decisión de la administración de Nicolás Maduro. Reportó desde Caracas, Venezuela, Andrea Espinosa Martínez para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.